Muy buenos días, buenas tardes, hermanos, queridos, queridas hermanas. Es una bendición para mí poder estar nuevamente aquí compartiendo el estudio de la palabra. Continuaremos hoy día con el estudio titulado Claridad de las Escrituras, que es parte del estudio de la doctrina de la palabra de Dios. En el estudio anterior, la primera parte de la claridad de las Escrituras, vimos que la misma palabra nos muestra que hay pasajes difíciles de entender en la Biblia. Vimos que estos pasajes son difíciles porque en algunos casos nos falta información del contexto o sobre el texto mismo, por ejemplo, información cultural, información histórica, información teológica, etc. En otros casos nos cuesta aceptar lo que dice el texto, ¿sí? Porque, por ejemplo, muchas veces el texto bíblico confronta algo que nosotros creemos, una creencia equivocada que traemos por diferentes motivos, y el texto bíblico lo confronta y nos cuesta entonces aceptar el texto y lo encontramos difícil de entender. Y vimos también que la palabra nos muestra que nuestro corazón malvado hace que nos cueste aceptar, ¿cierto?, algunas enseñanzas bíblicas. Vimos también, hermanos, que nos cuesta entender un pasaje no significa que uno sea poco espiritual. No significa que no estemos comprometidos con Dios, o no significa que no sepamos algo o nada de la palabra de Dios, porque el mismo apóstol Pedro, ¿cierto?, dijo que había algunos pasajes difíciles de entender entre los que había escrito Pablo. Por lo tanto, el no entender un pasaje o el tener una dificultad cuando nos encontramos con un pasaje que encontramos que no es claro, no implica poca espiritualidad o inmadurez. Pero el llamado que sí nos hace el apóstol Pedro a tener cuidado con ser ignorantes e inconstantes en las escrituras. Ignorantes es decir, no decidir no estudiar más, ¿sí? Decidir no aprender más, ¿sí? Eso es tener un corazón que quiere, que busca el ser ignorante, ¿sí? Cuidado con eso, necesitamos constantemente reconocer que necesitamos aprender más y más de la palabra, ¿sí? Por miles de años hay teólogos, eruditos que se han dedicado a estudiar la palabra y siguen estudiándola actualmente. Nosotros necesitamos estudiar la palabra, cuidado con la ignorancia voluntaria, ¿sí? Es diferente no saber porque no he podido estudiar, es diferente no saber porque llevo poco tiempo, es diferente no saber porque quizás es un pasaje que no había leído, a no saber porque no quiero aprender. Ese es el peligro, no querer aprender más, no querer estudiar más. Con eso hay que tener mucho cuidado. Y el ser inconstante, es decir, dejarnos llevar por nuestros corazones o por nuestras creencias en vez de afirmarnos en la palabra del Señor, ¿cierto? La roca en la que tenemos que afirmarnos son las palabras de nuestro Señor. Ahí tenemos que estar firmes. Si no tenemos que ser inconstantes, dejándonos llevar por el viento, por marea, por creencia. Sí, como una nube. No. Tenemos que dejarnos llevar por la palabra del Señor. Vimos también que Dios que Él decidió revelarse a través de un libro. Él inspiró a los autores, a los escritores bíblicos y los usó en sus formas, con sus emociones, con sus propias palabras, con sus propias culturas. Esta fue una decisión de Dios. El dejar el libro que nosotros llamamos Biblia, que son 66 libros, ¿cierto? Y como es un libro, debe ser leído para ser entendido. Y esta lectura la podemos llevar a cabo nosotros mismos, ¿cierto? Leyendo la Biblia directamente o a través de alguien más que nos lea. Hoy día a través de máquinas también que nos leen, ¿cierto? Como los celulares. Ahora, la vez anterior, hermano, terminé diciendo que la Biblia nos da un grupo de características necesarias para poder entender lo que Dios quiere revelarnos en la palabra de Dios. Pero antes de pasar a ver estas características, me gustaría recordar un principio que vimos, hermanos, cuando estudiamos los atributos de Dios. La palabra nos revela a Dios. Nos revela de Dios y nos revela cosas del mundo y del ser humano. Y lo que nos muestra la palabra es solamente lo que Dios ha querido revelarnos. Dios no nos ha revelado todo lo posible. Dios es perfecto, Dios es infinito, poniéndolo como ejemplo. Este es uno de sus atributos. Y como esta característica es perfecta, ¿cierto? Es imposible que nosotros con nuestro lenguaje humano podamos describirlo a Él tal como Él. Por ello, cuando nosotros vamos a la palabra, solamente vemos lo que Dios consideró que era necesario que nosotros supiésemos de ella, pero no vemos todo el conocimiento posible. Hay una frase que es muy conocida que dice que en la Biblia están todas las respuestas, y eso es una metáfora, es una forma de decir que están todas las cosas más importantes, ¿cierto?, para la vida, y eso es verdad. Pero no están todas las respuestas, todas las preguntas, ¿sí?, en la palabra. Hay muchos temas que la Biblia no toca y eso no está mal. Y reconocerlo no es malo, porque la Biblia nos muestra las cosas que Dios ha querido revelarnos de sí mismo. Voy a poner un ejemplo. La palabra dice que el Señor va a volver, ¿cierto? Eso lo sabemos, lo estamos esperando, esa es nuestra esperanza. Pero la Biblia no dice cuándo. No está revelado cuándo en la palabra, y eso debemos aceptarlo. Entonces tenemos una cierta cantidad de conocimiento sobre la venida del Señor, pero no sabemos
todo de la palabra del Señor, perdón, de la venida del Señor, y eso es lo que Dios ha querido, eso ha sido la decisión de Dios. No ha sido un error, Dios ha decidido revelarnos algunas cosas. Y esto pasa en muchas profecías, que Dios nos revela ciertas cosas que van a suceder, ciertos detalles, pero no nos muestra todo lo que muchas veces nos gustaría saber. Así que puede pasar que nosotros tengamos muchas preguntas que la Biblia no nos va a responder, sobre todo, por ejemplo, temas como ¿qué estaba haciendo Jesús a los 8 años, a los 15 años? ¿Qué hacía a los 22 años, a los 24, a los 28? O por ejemplo, ¿qué día nació el Señor? La Biblia no nos dice qué día nació el Señor. Y eso ha sido así porque Dios ha querido revelarnos solo lo que necesitamos para cumplir su voluntad, para hacer lo que Él quiera. Esto es una decisión divina, es una decisión de Él. Por ello, hermanos, como dice la palabra en 2 Timoteo 3:15 en adelante, versículo súper conocido, dice así: las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio por la fe que es en Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación por fe, ahí sí, que es en Cristo Jesús. Lo repito, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? Con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios no nos da toda la respuesta a todas nuestras preguntas, sino que nos da todo lo que nosotros necesitamos para la salvación y para estar preparados para todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Podemos estar preparados para todo lo que Dios quiere, según lo que Él nos ha revelado en su palabra. ¿Sí? Eso es lo que la palabra tiene para nosotros. Respecto a la salvación, lo tiene todo lo que necesitamos. Respecto a la vida en Cristo, para honrarle a Él, tiene todo lo que necesitamos. Ahí está todo respecto a esto, pero no está la respuesta a todas las preguntas de la vida. Teniendo claro esto, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te rogamos que tú obres, Señor, por medio de tu palabra en nuestras vidas, que permitas aclarar cualquier cosa que no sea clara, Señor, que nos muestres si estamos en error y guíe nuestros corazones, Señor, y nuestras mentes, Señor, a conocerte cada día más. Te lo pedimos por pura misericordia, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El salmista, inspirado por Dios, nos deja claro que la ley de Jehová, su revelación, su testimonio es perfecto. Su ley es perfecta. Perfecto, hermano, en la Biblia en general significa algo completo, algo que tiene todo lo que se necesita para cumplir con lo que debería cumplir. ¿Sí? El fin de la palabra, como dije antes, es revelarnos a Dios y revelarnos lo que Él quiere para nosotros. Eso es la salvación, cómo estar enteramente preparado para toda buena obra, ¿cierto? Eso fue lo que dije antes de la oración. Y la palabra tiene todo lo que necesitamos para que Dios obre en nuestras vidas de esta forma, como Él quiere. A esto se le llama la doctrina de la suficiencia, de la palabra de Dios. La palabra es suficiente para darnos todo lo que necesitamos para la salvación y todo lo que Dios quiere de nosotros. Y esta es una característica de la palabra de Dios. Dios reveló en la palabra todo lo que era necesario. No necesitamos ninguna otra revelación, no necesitamos ninguna obra especial, no necesitamos ningún mandamiento más, ningún listado de pecados nuevos además de los que están revelados en la palabra. Todo lo que necesitamos para vivir una vida que le honre a Él está en la palabra. Lo que sí necesitamos, hermanos, conocer y entender es la palabra del Señor como tal. Y es por ello que necesitamos conocer las condiciones para poder conocer y entender y vivir la palabra del Señor. La palabra hace sabio al sencillo. La palabra es tal que aún el sencillo puede volverse sabio a través de ella. Y para que la palabra sea completa y cumpla el fin que tiene, ¿cierto?, es necesario que sea entendible como libro. Si un libro no es entendible, entonces nunca cumplirá su objetivo, que es entregar un mensaje. El libro es un medio de comunicación, ¿sí?, donde están escritas unas palabras que sí tienen un sentido. Y el fin de la palabra es entregarnos el mensaje de la revelación de Dios, ¿cierto?, para nosotros. Entonces tiene que ser entendible como base para que sea completo, para que pueda cumplir su fin. En la Edad Media, hermanos, si ponemos un ejemplo, la palabra solo estaba en latín. Es más, la misma iglesia había decidido que solamente podía ser leída por las personas que sabían latín. Y guardaban la palabra, y mucha gente que no sabía leer, otros que no sabían latín, no podían conocer la palabra de Dios. Hoy, gracias a Dios, la palabra está al alcance de todos nosotros. Tenemos libros, tenemos Biblia, ¿cierto?, como lo hemos visto, en suficientes versiones para que nosotros podamos hasta escoger cuál nos permite entender mejor el sentido del texto, porque ese es el fin, ¿cierto? Es el fin de escoger una Biblia, no es escoger la Biblia que más me guste o la que más me acomoda, sino la que me permita entender mejor el sentido del texto. Y como siempre recomiendo utilizar una más o más versiones, ojalá al menos dos por lo menos, para tener una comparación en la traducción. El Salmo decía
que la palabra, la ley de Jehová, el testimonio de Dios hace sabio aún el más sencillo, y eso implica que debe ser entendible aún para el más sencillo. Pero ¿quién es el sencillo? ¿De quién está hablando de esta persona? El sencillo, hermanos, es aquel que por el motivo que sea es fácil de engañar, ¿ya? Así que aquí en este grupo de los sencillos, los que son fáciles de engañar, cabe desde el ingenuo, el niño, el inmaduro, aquel que es muy joven, por ejemplo, y no tiene mucha experiencia y por eso puede ser engañado. Cae también el ingenuo, que es muy confiado, ¿cierto? En vez de ser sabio o astuto y tener cuidado, ¿cierto? Con las personas, se deja engañar fácilmente. Y también cae aquel que, por ser porfiado, prefiere no aprender. El sencillo es aquel que no ha aprendido, por la razón que sea, y por lo tanto es fácilmente engañado. Si nosotros esto lo aplicamos a la palabra, ¿cierto? Sencillos serían los que son fácilmente engañados por doctrinas erradas, ¿sí? Porque son, ya sea por ingenuidad, ya sea por tener poca experiencia, o ya sea porque no han querido aprender, son fácilmente engañados. Otros pueden aprovecharse de ellos, de los sencillos. Por eso el llamado, hermanos, para nosotros es a no ser sencillos, sino a guardarnos en la palabra, a hacernos sabios para no ser fácilmente engañados. Sea cual sea el caso, hermanos, la palabra puede cambiar eso, ¿cierto? Puede cambiar que una persona ingenua, sencilla, se transforme en alguien sabio a través de aprender de ella. Aún el porfiado puede volverse un hombre sabio, un hombre que puede honrar a Dios. El Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Sí, aparecen de nuevo los simples, los sencillos. ¿Y qué pueden hacer ellos? Ellos pueden ser alumbrados. Su mente puede ser alumbrada, puede aprender por la palabra, por la exposición de la palabra de Dios. El Señor mismo daba de hecho que la palabra iba a ser entendible. Cuando Él, por ejemplo, dice: ¿no has leído ahí en Mateo 12, 3, 5, 19, 14, 21, 42, 22, 31, en Mateo 22, 19, en Marcos 9, 13, 12, 7, 15, 3, 21, 13, Juan 3, 10, entre tantos versículos más? El Señor Jesucristo llama la atención a la gente por no leer la Escritura, o los confronta con la Escritura, dando a entender que cualquiera podría entenderla. Esta palabra la utiliza. Lo mismo hace Pablo, utilizando en el Nuevo Testamento, en Romanos, en Corintios, versículos del Antiguo Testamento, y utilizándolos tal cual está escrito, ¿sí? Para demostrar algo que él quería compartir. La palabra puede ser entendida aún por el más sencillo, puede ser entendida aún por el más simple, aún teniendo pasajes difíciles. Hay otros que son muy sencillos de entender. Entonces, ¿es necesario ser un erudito para entender la palabra? No, porque es la palabra la que hace sabio al sencillo. ¿Sí? Es la misma palabra la que transforma al hombre. Nosotros podemos ir tal como somos ante la palabra y rogando a Dios que Él nos ayude. El Señor obra y nos permite entender la palabra siempre y cuando seamos respetuosos con ella y queramos ponerla por obra. Porque aunque la palabra es fácil o puede ser sencilla, puede ser entendible, aparte de algunos pasajes, ¿cierto? Que son difíciles. No toda la Biblia es difícil, algunos pasajes son difíciles. Hay desafíos, y la Biblia es clara en eso. Hay desafíos que están en nuestros corazones que no nos permiten entender bien la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, hermano, la palabra nos muestra, y voy a leer varios versículos que hablan de lo mismo, en particular en 1 Corintios, que hay algo en la naturaleza del corazón humano, del hombre, que no le permite entender el verdadero sentido de la palabra de Dios. Puede entender las palabras que están escritas, como la lógica que tienen esas palabras, pero para entender el valor real y poder ponerlo en práctica, es necesario una obra de Dios en la vida del hombre. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Lo repito, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es decir, el ser humano puede rechazar el evangelio como una locura porque no lo cree. 2 Corintios 3:14 al 16 es aún más claro. Dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay un velo. Hay algo que no les permite ver, estar cegados a la palabra de Dios, a la revelación de Dios por medio de Cristo. Cuando nosotros no creemos en el Señor, está ese velo, y este velo va a ser sacado simplemente cuando Cristo entre a nuestros corazones, venga a nuestra vida. Por ello, hermano, la principal condición para entender de verdad la palabra de Dios es la fe. Es la fe. Hasta ahora, hermanos, nosotros hemos visto que la palabra del Señor tiene todo lo que nosotros necesitamos para que podamos crecer.
para poder conocer a Dios, para poder conocer a Cristo y ser salvos. Tiene todo lo que necesitamos para poder hacer la voluntad de Dios. Que nuestra simpleza o sencillez no es impedimento para crecer en el conocimiento de Dios, en la sabiduría de Dios, no la sabiduría de este mundo. Sí, puede que para este mundo sigamos siendo personas que no somos sabios e ignorantes por creer la palabra, locos por creer la palabra, pero ante Dios somos sabios. Y lo último es que lamentablemente es nuestro corazón el que nos lleva muchas veces a rechazar la palabra de Dios. Es el corazón, es la fe, la que nos lleva a poder entender la palabra de Dios en nuestros corazones, aceptarla y vivirla, o a rechazarla. Hay muchos otros versículos, pero quiero leer uno más de Pablo. En 2 Corintios 4, del 2 al 6 dice: antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Así vivimos nosotros, eso es lo que está diciendo Pablo. Así servimos nosotros, renunciando a lo oculto y andando según la palabra de Dios, manifestándola, ¿cierto? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice el versículo 3, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales, los que se pierden, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Sí, hartas palabras. Pablo indica en estos versos, le invito a volver a leerlos si es necesario, que los incrédulos, es decir, los que no creen, están cegados, tienen cegado el entendimiento y que no pueden ver a Cristo, que no pueden ver a Dios por medio de Cristo. Mientras que nosotros, los que creemos, Dios ha iluminado nuestros corazones para poder ver a Dios en el rostro de Cristo. Eso es lo último que dice. Alguien podría decir entonces, pucha, entonces no es culpa de ellos no entenderlo, pero 2 de Pedro 3.5 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por él agua subsiste. Acá Pedro está hablando de las personas que rechazaban, ¿cierto?, la palabra. Y dice, ellos voluntariamente rechazan esto, ellos voluntariamente lo ignoran, estas palabras que nosotros le hemos compartido, ellos las ignoran voluntariamente. Entonces no es un tema de corazón simplemente, es un tema de voluntad también, creer o no creer, entregarse o no entregarse al Señor. Cuando nosotros no queremos creer, cuando nosotros no queremos obedecer a la palabra, lo que hacemos voluntariamente es ignorarla, ignorar su llamado. Y todos los que conocimos al Señor luego de muchas veces que el Señor nos llamó, sabemos que es así, que mientras nos negamos, la palabra no tuvo ningún valor para nosotros, pero cuando llegó el momento y nos rendimos ante el Señor por medio de la fe, todo cambió y la palabra tomó valor para nosotros porque Dios abrió nuestros ojos, porque su mensaje espiritual fue recibido por medio de la fe y Dios obra por medio de la fe en nosotros. La obra de Dios es de principio a fin por medio de la fe, por medio de la gracia, por una obra del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si no creo la Biblia de Dios, puede ser una locura para mí y no la voy a entender de verdad, la voy a tomar como tonterías. Si yo creo, la palabra entonces es real y puedo entenderla y puedo ponerla en práctica, y siempre y cuando esté dispuesto a recibirla y a obedecerla. Y se cumple el fin de Dios, que es revelarse a sí mismo por medio de Cristo y que nosotros conozcamos lo que Él quiere para nosotros. Me gusta, hermanos, como lo dice Wayne Grudem, un autor conocido, que dice: la Biblia afirma que está escrita con claridad, pero también afirma que no la puede entender correctamente el que no está dispuesto a recibir su enseñanza. Si nosotros vamos a entender la palabra sin la intención de obedecer a lo que ella nos muestra, entonces nosotros no la vamos a entender, no la vamos a aceptar, no la vamos a vivir en nuestras vidas. Para entender la palabra hay que acercarse a Dios. Y esto se hace solamente por medio de la fe y con un corazón humilde que reconoce su necesidad. Y esto creo que no es sorprendente, ¿cierto? Es lógico, es lo que la palabra siempre nos ha mostrado. Dios obra en los hombres que se acercan humildemente reconociendo su necesidad. Y eso es la fe. La fe es creer que Él tiene gracia y que yo tengo necesidad. Que Él es bueno y yo no soy capaz. Que Él tiene el poder de salvarme y que yo no soy capaz de salvarme por mí mismo. El salmista en el Salmo 119, cuando lo estudiamos, vimos que él pedía ayuda a Dios y que Dios le respondía. Dios se relaciona con los humildes, Dios obra en aquellos que se acercan a la palabra por medio de la fe. Dependemos en todo así completamente de Él y para Él es toda la gloria, toda la honra. Así que, hermanos, para terminar, respecto a la claridad de la palabra, la definición que podemos dar de claridad de la palabra es la siguiente. Se define como: las escrituras están escritas de tal manera que sus enseñanzas las puede entender todo el que la lee, buscando la ayuda de Dios y estando dispuesto a seguirle. No es necesario ser un erudito, no es necesario tener
estudiar teología, un seminario o 5 años de bachiller en teología, eso es útil, sirve, sí, pero no es imprescindible. Lo que sí es imprescindible es tener un corazón humilde ante Dios, que esa es la única forma de acercarse a su palabra y acercarse a Él para que ella obre en nosotros. Así que Dios le bendiga, hermano. Para el próximo estudio, si Dios así lo quiere, veremos lo siguiente. Si la palabra de Dios es clara, entonces ¿por qué hay discusiones doctrinales? ¿Por qué hay diferencias doctrinales? ¿Por qué hay diferentes iglesias que hacen las cosas de forma distinta? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas Biblias? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Si Dios quiere, hermano, responderemos estas preguntas en el próximo estudio. Que el Señor les bendiga. Maranata, Cristo viene pronto.